Vivimos en una época que se considera a sí misma civilizada. Hablamos constantemente de progreso, de derechos humanos, de democracia, de justicia internacional. Nos gusta pensar que hemos evolucionado, que a diferencia de nuestros antepasados, nosotros entendemos mejor lo que es correcto y lo que es injusto. Creemos que el mundo moderno se rige por principios, reglas claras, valores universales, pero cada cierto tiempo ocurre algo que pone a prueba esa idea, una guerra, y cuando eso sucede, algo extraño empieza a aparecer. Las reglas morales que parecían tan firmes, de repente se vuelven flexibles, dependiendo de quién esté luchando. En teoría, el sistema internacional moderno se basa en principios relativamente simples. Las fronteras deben respetarse, la soberanía de los estados es fundamental. Invadir otro país es una violación grave del orden internacional. Al menos esa es la teoría. Cuando Rusia lanzó su invasión sobre Ucrania, gran parte de la comunidad internacional reaccionó con rapidez. Gobiernos de todo el mundo emitieron condenas, se aplicaron sanciones económicas, se congelaron activos, se organizaron alianzas militares y ayuda internacional. El mensaje parecía claro. En el siglo XXI, la guerra de conquista no tiene lugar. El mundo había decidido defender ciertos principios. Al menos, eso parecía. Pero la política internacional tiene una característica curiosa. Las reglas no siempre se aplican de la misma manera. Cuando conflictos armados involucran a potencias como Estados Unidos o a aliados estratégicos como Israel, las reacciones del sistema internacional suelen ser más complejas. Las condenas no siempre son unánimes. Las sanciones no siempre llegan, y muchas veces el debate se vuelve más ambiguo. Algunos gobiernos justifican las acciones militares en nombre de la seguridad, otros las critican. Muchos prefieren no pronunciarse, y entonces aparece una pregunta incómoda. Si invadir otro país es inaceptable, ¿por qué la reacción internacional no siempre es igual? ¿Los principios internacionales son realmente universales o dependen del contexto político? Pero sería demasiado simple pensar que la contradicción pertenece solo a un lado. En casi todos los conflictos del mundo ocurre algo similar. Los gobiernos denuncian agresiones cuando son víctimas, pero justifican la violencia cuando creen que es necesaria para su seguridad. Las naciones hablan de paz, pero invierten enormes recursos en armamento. Los líderes políticos condenan las guerras, mientras se preparan para la próxima. Cada país suele verse a sí mismo como defensor de la justicia. Cada gobierno cree que su causa es legítima, y casi todos están convencidos de que el verdadero problema es el enemigo. Pero si uno observa la historia con cierta distancia, empieza a notar un patrón. Los argumentos que utilizan los distintos bandos suelen ser sorprendentemente parecidos. Todos hablan de defensa, todos hablan de seguridad, todos aseguran que su guerra es inevitable. Tal vez el problema no sea solamente político. Tal vez también sea profundamente humano. El psicólogo suizo Carl Jung hablaba de algo que llamó la sombra, la parte oscura de la mente humana, aquella que preferimos ignorar, la agresión, el deseo de poder, la necesidad de dominar. Según Jung, las personas suelen proyectar esa parte de sí mismas sobre los demás. Lo que no queremos reconocer en nosotros, lo vemos con claridad en el enemigo. Algo parecido ocurre entre las naciones. Los países condenan la violencia del adversario, pero rara vez analizan la propia con la misma severidad. En cada guerra existen al menos dos historias, dos interpretaciones del mismo conflicto, dos sociedades convencidas de que luchan por sobrevivir, dos pueblos seguros de tener la razón moral. Cada lado cree estar del lado correcto de la historia, y cada lado ve al otro como la amenaza. Pero cuando pasan los años, y los historiadores analizan los hechos con más distancia, la realidad suele ser mucho más compleja. Las guerras rara vez se libran entre el bien absoluto y el mal absoluto. Más a menudo, se libran entre dos bandos convencidos de su propia virtud. Quizás la verdadera contradicción del mundo moderno no sea la existencia de guerras. Las guerras han acompañado a la humanidad durante miles de años. La contradicción es otra. Decimos creer en principios universales. Hablamos de justicia internacional. Defendemos reglas que deberían aplicarse a todos, pero muchas veces esas reglas cambian, según quien tenga el poder. Y entonces queda una pregunta incómoda. Si realmente creemos en esos principios,
Estamos dispuestos a aplicarlos a todos por igual, incluso cuando eso nos incomoda, porque tal vez el mayor desafío de la humanidad no sea ganar las guerras, tal vez sea algo mucho más difícil, ser coherentes con los valores que decimos defender. Si te gustó el video, no olvides darle like y suscribirte, te leo en los comentarios.